Buenas tardes a todos. Vamos a ir retomando la sesión tercera, en la cual, después de haber analizado tanto los aspectos arqueológicos como los aspectos jurídicos y de la ética pública relativos al patrimonio subacuático y al galeón San José, nos vamos a adentrar en otra vertiente, en otra ladera, que es la del paisaje cultural que dibuja el patrimonio, que es algo así como extender todas las ramas que los científicos pueden aportar a través de esos bienes materiales y que comparten con la sociedad como un conocimiento nuevo que puede influir en esa sociedad. Para ello estoy acompañado de 4 excepcionales ponentes. Empezaremos con las ponencias, primero a mi derecha, de Ana Crespo. Ella es historiadora, es investigadora del CSIC, ha intervenido esta mañana en alguna de las preguntas y es responsable de uno de los más bonitos proyectos que atañen al patrimonio subacuático, que es absolutamente internacional, de fondos europeos y que tiene a sus órdenes a grandes científicos de más de una docena de universidades, me parece, y que están haciendo un gran trabajo que espero que ahora nos cuente. Ella va a hablar de los materiales asociados y de qué podemos aprender de ellos. Luego seguiremos con Magdalena de Patxis, de la Universidad Complutense de Madrid, que hablará más de lo humano que de los materiales, y continuaremos con un conversatorio en el que participarán, aquí a mi izquierda, Carlos de Juan y Javier Noriega, ambos arqueólogos españoles, y ambos yo creo que con una visión muy moderna de los trabajos que está haciendo una nueva generación y del futuro que prometen esos trabajos. Tienes la palabra, Ana, y muchas gracias. Pues, ¿se escucha bien y se ve bien? Bueno, buenas tardes a todos. Sobre todo a esta hora de la siesta me toca mi intervención, así que intentaré no ser muy aburrida. Y yo sobre todo quiero, una vez más agradecer a Jesús Calero esta iniciativa, no solamente por hablar de este tema que nos concierne a todos, sino por la oportunidad de reunirnos a tantos queridos colegas con los cuales he tenido tan buenas oportunidades de trabajar y de tener buenos momentos científicos y académicos y alguna que otra aventurilla bajo el agua. Así que, sin más, pues voy precisamente, hablando de bajo el agua, a hablar un poco de este paisaje cultural, ¿no? Decía, ¿no?, Jules Michelet, que la historia moderna empieza con un paisaje, ¿no? Bueno, pues yo, un poco brevemente, porque sé que tanto en las conferencias anteriores como en las que luego vamos a seguir hablando, pues vamos a hablar un poco de lo que era este paisaje cultural, esta geografía de lo que fueron los imperios ibéricos, ¿no? Estas dos mapas donde reúno las expansiones ibéricas al mismo tiempo y con un desarrollo de unas rutas a través de este paisaje que dieron lugar a lo que era la construcción, ¿no?, de una cartografía histórica, de una percepción que ya en la época se tenía en torno a lo que entonces se llamaron los trade winds, ¿no?, que eran las rutas principales por las cuales navegaron los galeones y las fragatas y todos los barcos que cruzaron el Atlántico a uno y al otro lado, ¿no? Yo precisamente me voy a concentrar ahora mismo, aunque estamos hablando de un imperio global, pero me voy a concentrar precisamente en lo que es el Atlántico ibérico, ¿no? Este Atlántico ibérico, ya en la propia época, o sea, lo que es la idea del Atlántico ibérico, lo que era la idea, por ejemplo, por el pilar también de la navegación oceánica de este espacio, que era lo que se llamaba Carrera de India, pues era una categoría histórica, ¿no?, porque ya estos términos ya tenían un significado en la época, ¿no? El Imperio Español, ya desde muy temprano del siglo XVI, daba una imagen de poder y temor, ¿no? Había ya unos testimonios de la época que yo aquí recojo muy brevemente, donde se hablaba de un mar hispánico, donde navegar en su contexto podía producir incluso un poco de temor, ¿no?, a todo aquel que se intentase aventurar, ¿no? Relacionaba unos puertos principales y otras muchas zonas que quedaron un poco marginadas, pero no por ello menos involucradas de muchas otras diversas formas, sobre todo relacionado, por ejemplo, con flotas subsidiarias, que no solamente era lo que era la flota de Nueva España y los galeones de tierra firme, que eran las principales vías de comunicación imperial, y unos puertos donde se relacionaba la mayor parte de estas actividades que formaban parte de este paisaje cultural, que eran los puertos de la Carrera de Indias, que eran Sevilla, Cádiz,
pero también La Coruña, Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao, San Sebastián, Cartagena y Málaga, es decir, más puertos donde también quedaban de alguna manera involucrados en este mundo de interacciones, ¿no? Al otro lado del Atlántico estaba Veracruz, estaba también en la península ibérica, estaba también Lisboa y también muy lejos, relacionado con Lisboa, estaba Goa. Eran un poco casi unos puntos principales en donde navegaron los galeones de la época moderna y donde encontramos es un paisaje global, como ustedes pueden ver, pero donde vemos lo que era esta manifestación de paisaje cultural que es, digamos, compartido, ¿no?, por todas estas regiones, tanto europeas, americanas como asiáticas, que estuvieron involucrados en ello, ¿no? Una cosa que tengo que decir, y es que esto me atañe principalmente, precisamente por la evolución de la historiografía, y parto un poco con mi ejemplo. Este es un poco el ejemplo de mis propios trabajos. Son 2 trabajos míos, que entre ellos hay 20 años de diferencia, ¿no? Uno es La Casa de la Contratación, que está editado en el año 1996, y uno muy reciente, que está publicado en Cambridge Scholar Publishing, que es Espacio Temporal Narratives. ¿Por qué quiero decir esto? En este breve tiempo que tengo un poco para explicar, lo que quiero hacer incidir es que esta historiografía sobre el imperio colonial español ha evolucionado mucho. Ha evolucionado tanto en Europa, en España y en Europa, como en América. Y ha evolucionado desde un punto de vista de visiones nacionalistas, algunas de ellas no muy agradables, a estar insertada casi de forma marginal en lo que es la historiografía, sobre todo del tema de la historia global y del sistema atlántico, que, como ustedes saben, es una historiografía iniciada más que nada por historiadores del mundo anglosajón, norteamericanos y británicos, y que han dejado incluso un poco marginado a todo lo que es la literatura en lengua portuguesa y española. Entonces, en ese marco es muy importante recoger estas ideas de cómo nosotros, los historiadores portugueses y españoles, hemos ido evolucionando esta biografía y hemos partido, y aquí pongo yo mi ejemplo, mi propio aprendizaje personal, desde el libro que publiqué hace 20 años ahora, que yo empecé trabajando sobre estudios sociales e institucionales, sobre barcos y sobre lo que es las instituciones del comercio de India, y he terminado hablando de eso que se llama hoy día la Global History, o como se dicen en los proyectos de la Unión Europea, que uno de ellos dirijo, lo Entangling History, que me gusta más el término, que es las historias conectadas, las historias que están relacionadas unas con otras, donde ahí podemos estudiar todo tipo de circunstancias relacionadas con el mundo de los agentes, de las redes mercantiles, de las industrias portuarias, precisamente en estas ciudades que fueron capitales de la carrera de India, etcétera, etcétera. Es decir, es una historia que de alguna manera está un poco como por escribir, ¿no? Se está escribiendo, se está empezando a escribir, pero desde el punto de vista ibérico, especialmente, todavía hay mucho que ahondar en ello, dejando aparte prejuicios nacionalistas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que yo he aprendido bastante en estos 20 años y fue por ello por lo que le presenté a la Unión Europea este proyecto, que es el proyecto For Sea Discovery, que antes Jesús ha mencionado, que es un proyecto internacional y de cooperación entre especialistas de varias nacionalidades. Yo creo que este es un poco el futuro de la investigación en nuestro campo. Y este proyecto, bueno, yo lo presenté una vez, primero me lo negaron, y lo volví a presentar otra vez a Bruselas y me dieron la friolera de 4 millones de euros, lo cual yo creo que es, en historia moderna, es la primera vez, y en España sobre todo, Magdalena, es la primera vez que ocurre una cosa así. ¿Qué fue lo que hice con ese dinero? Pues aparte de la investigación, que aquí hay algunos de los colegas participantes, como el profesor Felipe Castro, que me ha acompañado en estos 4 años de aventura de For Sea Discovery por los mares mundiales, hemos podido contratar a 18 fellows, es decir, a 18 jóvenes investigadores, uno de ellos está aquí y ahora es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que es Coldo Trápaga, y que han hecho sus tesis doctorales y sus investigaciones personales en el proyecto, bueno, y a partir de ahora, pues empieza su andadura. Para no enrollarme mucho con ello, voy a explicar muy brevemente qué es For Sea Discovery. For Sea Discovery es un proyecto que estudia la historia naval y marítima de los imperios ibéricos con la arqueología subacuática y con la dendrocronología, es decir, una ciencia que estudia lo que es el origen de la madera, el origen y la procedencia de la madera que se utilizó, en este caso, para la construcción naval, estudiando lo que eran los anillos de los árboles. Es decir, es una ciencia de la vida, pero que
los científicos de la vida, en este caso los dendrocronólogos, pues se unen con nosotros, con los humanistas y científicos sociales, que somos los arqueólogos y los historiadores, para poder averiguar más de cómo estaban construidos los barcos de esta primera edad global. Aquí, en este mapa, podéis ver algunas de las intervenciones que nosotros hemos hecho dentro del proyecto For Sea Discovery. Lo importante de esto es decir que lo que son estas intervenciones están basadas en unas bases de datos relacionadas que hemos desarrollado en el proyecto. Una de ellas es una mía, que es una base de datos que es muy antigua. De hecho, empecé a escribirla con un Amstrad, es decir, en el año 1989, o sea, cuando todavía no existían, y hoy día es una base de datos orientada a SIG, es decir, una base de datos integrada en un sistema de información geográfica, ¿no? Gracias un poco también a las personas que he podido contratar en el proyecto, ingenieros geomáticos, algunos de ellos que me han ayudado a establecerla. También en esta base de datos hemos integrado mucha información de arqueología subacuática, sobre todo de cartas arqueológicas subacuáticas de algunos colegas, y especialmente la base de datos del profesor Felipe Castro, con el que hemos tratado y que ahora yo creo que tenemos un trabajo pendiente que creo, Felipe, que nos va a llevar para el resto de nuestras vidas. Esto es, yo creo, importante porque esto es primero un pantallazo de lo que es la base de datos, para que vean un poco que tenemos información de navíos históricos y de navíos arqueológicos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues, en primer lugar, mi información, Felipe antes lo mencionó, es más que nada de base histórica, es más que nada son los navíos de la carrera de India y de otros muchos barcos de diferentes nacionalidades, especialmente holandesas, porque yo trabajé mucho sobre las redes mercantiles holandesas y flamencas en la carrera de India, que cruzaron el Atlántico en relación con las flotas de India. De esto tengo como casi cerca de 8.000 registros, de los cuales unos 800 aproximadamente o 700 y algo tienen toda la información entera recogida tanto en literatura como en archivos históricos. Y luego está la información arqueológica. De muchos de estos barcos históricos tenemos información arqueológica, o sea, algunos de ellos han podido ser intervenidos arqueológicamente de forma científica. La gran mayoría, por desgracia, han sido destrozados por cazatesoros. Y esa es un poco la pena, digamos, la pena que tengo, ¿no? Mi pena grande, ¿no? Que algunos de estos barcos, pues, como estábamos comentando antes, han sido destruidos para siempre, porque los cazatesoros lo que suelen hacer es destruir el sitio arqueológico y romper completamente lo que es la conexión de las maderas. Entonces no se puede ya ir allí y a estudiar el sitio de forma arqueológica. Entonces ahí es, pues, digamos, la gran tragedia de lo que es la historia de la carrera de Indias, ¿no? Hablando un poquito de la dendrocronología, ¿no? Porque luego voy a decir muy brevemente lo que es esto. Para nosotros, una de las cosas más importantes del proyecto es poder identificar y estudiar lo que es la arquitectura naval en relación a un tema que, a pesar de lo importante que ha sido la historia naval y marítima en España y en Portugal durante mucho tiempo, ha sido menos estudiado. Tengo que decir que en Portugal se ha estudiado más la madera que en España. En España, salvo honrosas excepciones, apenas se ha estudiado la madera como un recurso natural de primera categoría. Tenemos que comprender que la madera en la época moderna era el petróleo, por lo cual la mayor parte de los miembros de las élites mercantiles y de los grupos sociales más relacionados con los poderes fácticos del imperio y cercanos a la corona tenían negocios. El propio Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, que era un alto noble y marino de la época de Felipe II, él tenía negocios en la madera, como hoy día pues tienen negocios en el petróleo los más importantes casas de comercio del mundo, ¿no? Pues entonces, sin embargo, llama la atención que ha sido estudiado con menos importancia. Entonces, para nosotros la dendrocronología es el código de barras entre la historia y la arqueología, ¿no? Para poder saber más de esto, ¿no? Dentro de lo que es un poco esto del paisaje cultural, entendido como el resultado, ¿no?, de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, tiene hoy día un potencial muy valioso, ¿no?, de cara a lo que son las expectativas futuras de investigación, ¿no? Por ejemplo, hemos estudiado algunos de estos temas, especialmente el impacto de las redes sociales. Concretamente yo he dedicado mucho tiempo a estudio de ello. También es importante relacionar con esto cómo estas redes relacionan lo que son los recursos naturales, como el uso de la madera para la construcción naval y lo que eran las redes de explotación de este recurso en torno a lo que era la tecnología de la época de la arquitectura naval.
Esto nos lleva a lo que es la historia detrás del galeón, ¿no? El galeón es el producto de una evolución, un sistema constructivo que estaba en parte velado por el secreto de guerra, ¿no? Esto lo sabemos por algunas de estas informaciones. Yo doy esta información aquí que ustedes pueden coger, aunque mi presentación estará disponible también, pues no sé si se va a hacer un dossier o algo de ello, para poder entender un poco mejor lo que es la evolución que hay de este galeón hasta que nos encontramos con la historia del galeón San José, ¿no? Bueno, ahí he puesto algunas imágenes. Y luego un poco relacionado con el tema de la carrera de Indias, ¿no? Yo me he llevado todos estos años, ¿no? En mi evolución personal del estudio de la carrera de Indias. Ese señor es Miguel Fernández de Avilés, que es un poco el que se supone que era el diseñador de la flota de Indias. Y a partir de esa época, sobre todo a partir de los años de 1560 en adelante, España es el escenario de lo que es una revolución cultural y tecnológica en torno a lo que es el principal capital social de la expansión, es decir, el barco. Y esto está unido, relacionado intrínsecamente con lo que es la politización de ese recurso natural importante que fue la madera. Sobre iconografías del galeón tenemos muchísimas, y he puesto aquí algunos ejemplos, que es una evolución, una imagen que está representada en el arte, en la literatura. Aquí he puesto algunas imágenes como esta bonita imagen de la Departure from Lisbon, que es de Teodoro de Brie, y algunas otras. Y algunas cosas que llaman mucho la atención es como a partir más que nada de las últimas décadas del 16, se produce una gran privacidad y una gran internacionalización, es decir, se produce lo que es un comercio global de la madera en torno a este desarrollo tecnológico del galeón, ¿no? Aquí veis algunas otras imágenes, ¿no? Algunos de ellos incluso son cuadros que están en el Rijksmuseum en Ámsterdam, hechos por pintores holandeses, ¿no? Lo cual me llama muchísimo también la atención ello, ¿no? Y luego un poco lo que es el tema del criterio constructivo, que ya he incidido muchas veces en esto en algunas de mis publicaciones, que es qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de lo que es un navío ibérico, ¿no? Lo que es el criterio constructivo. Voy a ir un poco al final, porque antes quería hablar un poco primero, antes estuvimos comentando acerca de lo que es la inmunidad soberana, ¿no? Y yo aquí había citado que los buques de Estado no eran siempre buques de Estado, pero que cada vez lo fueron más a partir de la segunda mitad del 17, porque eran ordenados construir por la corona y iban en comisión de servicio de guerra, ¿no? En esto, aquí cito textualmente, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el artículo 29 y el 96, que no lo tengo aquí, pero que es incluso más explícito, que se incluyen los de guerra y cualquier otro de titularidad estatal que no estaban dedicados a fines comerciales. Esto es una idea, como hemos estado hace poco excavando, hace un par de semanas hemos estado en el Ribadeo 1, pues quería dar yo una imagen de estas fabulosas maderas, ¿no? Del Ribadeo, que podéis ver allí, y un poco lo que es, aquí pueden ver también los análisis de naufragios históricos, que de esto he hablado. Así que voy a ir directamente, ya para terminar, lo que es la cuestión del galeón San José. Yo no voy a explicar aquí la historia del galeón San José y su hundimiento trágico en 1708, que es una historia que todos conocemos, pero voy a subrayar dos cuestiones fundamentales relacionadas con lo que es mi interés en este galeón, que es el tema de la construcción naval y las maderas. Este galeón es un galeón que fue construido por Antonio Gastañeta, uno de los más importantes cerebros de la construcción naval ibérica de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Este señor experimentó con sus propios navíos. Él escribió varios tratados que son conocidos, el que escribió en 1792, luego otro en el 98, luego en 1723, y conocemos la teoría escrita de Antonio Gastañeta, la conocemos a la perfección, pero lo que no sabemos era qué fue lo que hizo en la práctica, porque todos los datos, incluyendo los propios datos que esos cazatesoros que están intentando ahora expoliar el San José han sacado, todos los datos de las medidas que hay en los archivos y los que todo el mundo ha recogido no coinciden unos con otros. Unos dicen que tenía 11 codos de agua, otro, cada uno dice una cosa. Y lo que sabemos es que el propio Antonio de Gastañeta, que fue el que trajo el galeón una vez construido desde Pasajes a Cádiz en 1702,
él mismo experimentó sobre la marcha, él era constructor de barco y marino, dos cosas importantes a la hora de entender este tipo de experimentación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En la época había un gran debate, como la que él tenía con otro colega suyo, con Antonio Garrote, sobre las características que tenía que tener el barco perfecto. Nuestra pregunta es, ¿lo lograron en la práctica? Nunca lo podremos saber a no ser que intervengamos arqueológicamente un Gastañeta, es decir, el galeón San José es un Antonio Gastañeta. Nunca antes lo hemos hecho. Entonces, yo creo que lo que se deja un poco de lado en este supuesto proyecto que hace el Gobierno de Colombia es precisamente estudiar una de las cosas más importantes que puede dar luz sobre un importante paso tecnológico en la época. Y luego otra cuestión es el tema de las maderas del San José. Aquí tenemos alguna información dada por Miguel de Echeveste a Pedro de Aróstegui. Miguel de Echeveste era el encargado, digamos, de construir el barco, y Pedro de Aróstegui era la centista al que la corona encargó la construcción en reunir los recursos para la construcción, y ellos dan una serie de informaciones que es muy interesante. Por ejemplo, dicen unas maderas en la zona de Cantabria cortadas durante la luna menguante de febrero, que esto nos da mucho sobre lo que es la experimentación en la época, una cuestión de arqueología experimental hoy día. Y sabemos también incluso las especies, Pinus silvestre, Pinus nigra, roble cántabro, no lo sabemos, lo creemos, normalmente de la familia de los Quercus, Faginias y Pirenaica. Precisamente en el proyecto For Sea Discovery, como ven ustedes ahí, hemos hecho un muestreo por algunas zonas de la península ibérica, donde hemos podido hacer algunos de estos catálogos de madera que en su momento quizá nos pueda servir para cotejar con muestras de maderas de otros barcos, sea el San José o cualquier otro. Precisamente coinciden estos muestreos con las zonas históricas de los montes de Marina, que normalmente fueron institucionalizadas en el siglo XVIII, ya entrado en 1726, pero que ya existían anteriormente desde finales del XVI, cuando ya Cristóbal de Barro, que fue veedor de la superintendencia creada en 1578, ya se echó al monte literalmente a buscar qué lugares eran los apropiados para encontrar madera para la construcción naval, ¿no? Y luego también la segunda cuestión interesada es el tema del comercio de maderas. Nosotros sabemos que estos galeones, y ya desde muy temprano el siglo XVI, lo que traían pino del Báltico. Es muy normal, muy habitual encontrar en los barcos ibéricos pino del Báltico, porque había un importante comercio que venía del Báltico de pino, normalmente introducido incluso en la península ibérica, paradójicamente, por holandeses y flamencos, que eran los que servían de asentistas y proveedores y mercaderes de estos bienes. Bueno, en 1702, como sabéis, este barco llegó a Cádiz. Esto es unas imágenes de los caños de la Carraca. Cádiz, que es una zona, como yo digo, que es muy interesante para hacer un poco lo que es la arqueología experimental y comprobar toda esa experimentación con las maderas que ya se hicieron a finales del XVII y comienzo del XVIII, y que también es un trabajo que también debería de estar en el foco de la arqueología marítima y náutica, pero que tenemos un poco ahí estas fotografías, ¿no? Y ya termino un poco con esto. Es un mapa también relacionado un poco con la zona más importante para esta provisión naval. Y quiero terminar un poco con esta cita, que es un poco un reflejo de este paisaje cultural relacionado con las maderas, porque es un paisaje cultural que implica, o sea, un galeón es un reflejo de la globalización, es un puzzle construido con madera ibérica, con madera del Báltico, probablemente de muchas zonas del Mediterráneo, y también con maderas americanas. Y nadie mejor que Juan Ruiz de Apodaca, que fue veedor del Departamento Marítimo de Cádiz en 1802, quien describe este paisaje cultural. Él dice: el haberse surtido los arsenales con arboladura y pino suave, que la naturaleza ha confinado a los países del norte, ya que nada se iguala en calidad, los pinos de Navarra y Segura, las maderas para roldanas y pernos vienen de nuestra América, que da el mejor Guayacán. Para la motonería no faltan en España el álamo negro, y si se pagasen bien los árboles sería un medio de aumentar su plantío con general beneficio. Puede observarse en las provincias que Cataluña, Asturias, Vizcaya y montañas de Santander dan robles de todas clases, Burgos, Segura, Navarra y Reino de Sevilla, pinos para tablazón y arboladuras, quejigos y encinas para ligazón, y los Pirineos y Asturias más para el remolar. Pero aún suponiendo deteriorados estos montes, los inmensos de su majestad en América son inagotables. Es lo que quiero decir un poco. Participó
el galeón, nuestro galeón San José, de esta narrativa histórica. Casualmente, solamente decir un episodio un poco olvidado de la historia del galeón, es que cuando llega Antonio de Castañeta a Cádiz en 1702, se encuentra de que los ingleses y los holandeses están asediando la ciudad de Cádiz. Entonces el propio San José, que ya tenía su propio nuevo capitán al mando, que era el conde de el marqués de Casalegre, don José Fernández de Santillá, se ve en la situación de que tiene que defender la ciudad. Aquí es una visión muy bonita porque es una litografía preciosa hecha con la percepción que de entonces tiene de eso una compañía holandesa de Cádiz, Frederick Muller & Co. Probablemente uno de esos barcos que aparecen ahí es el San José. Y un poco decir lo que, digamos, este galeón ilustra, lo que es este puzzle que consiguió, que era el paisaje cultural. Nada más, quizás ha sido muy rápida mi presentación, aunque mis trabajos, yo soy una mujer pública, están en Internet, me pueden ustedes localizar muy fácilmente. Y aquí tienen la página del proyecto For Sea Discovery, por el que quiera aprender un poco más de las cosas que hemos hecho, que son muchas y que se escapan a estos 20 o 25 minutos. Y cuál es en mi misiva principal, el tesoro es el barco, algo que quizás han olvidado el gobierno de Colombia. Nada, muchas gracias. Maravilloso, maravilloso entrar en la historia de la mano de nuestros invitados. Es el turno de Magdalena de Patxis, que nos va a hablar del otro paisaje cultural que está vinculado a este tipo de barcos, a este galeón, y es el paisaje humano. Seguro que va a ser también igual de apasionante. Cuando quieras. Y al igual que ha hecho Ana, yo quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Jesús Calero por hacerme partícipe de esta jornada tan interesante y, sobre todo, estoy muy contenta de la iniciativa que ha tomado y de tener la posibilidad de estar con verdaderos, con un equipo de auténticos profesionales. ¿Quién tuviera la mitad de los euros que te dieron? La UCM no creo que haya dado un proyecto de esa envergadura, ahora está todavía en horas bajas, pero bueno, en cualquier caso, quiero empezar mis mi intervención con una anécdota real, porque me pasó a mí. Era 1990, estaba en casa y recibí una llamada. Era un señor que se llamaba Eduardo, no me dijo su apellido, me dijo que tenía mucho interés en hablar conmigo porque había leído mis libros y quería proponerme un negocio. En casa dije que si en 2 horas no aparecía, que llamaran a la policía. Para podernos identificar, yo le dije que iría vestida con un paraguas azul y él me dijo que iba vestido de negro. Y quedamos en la Puerta del Sol. Bueno, nos encontramos y nos fuimos a una cafetería. Y acto seguido empecé a sacar imágenes de los batiscafos, de los pequeños submarinos, y me dijo que había localizado un pecio de un barco, no recuerdo dónde, pero que había localizado y que como yo sabía cuál era el contenido de sus barcos, porque me dedicaba a la política marítima en la época de Felipe II, yo en los documentos, esa fue la propuesta de negocio que me hizo, yo buscaba los documentos de los barcos y veía qué dinero tenían, qué cosas, qué objetos tenían, y yo se lo pasaba a él se ponía a buscar los pecios y que después de lo que encontráramos nos llevábamos los dos la mitad. Y dije yo, pero ¿cómo está usted negociando con algo que no tiene usted capacidad? Usted no sabe lo que es el derecho internacional, no sabe lo que son las leyes de los países, cómo uno va a coger algo que encuentre en el mar con el derecho de que sea suyo. Bueno, no volví a saber nada de él, le dije que no, que yo declinaba su oferta, pero eso me viene a colación y me pasó a mí, ya digo, en el año 90. Bueno, sea como fuere, yo lo que les propongo es que me acompañen a hacer un viaje en un galeón, porque fruto de mis años de investigación ha sido intentar averiguar cómo vivían las personas en los barcos, cómo vivían, de qué se alimentaban, dónde se alojaban, qué dificultades tenían, si rezaban, si se formaban,
si jugaban a cartas, es decir, todo aquello que me llamara la atención, porque eran muchos los meses que pasaban embarcados y alguno de ellos era la primera vez. Vivir en un barco no es nada fácil, vivir muchos meses embarcado es todavía más difícil y las condiciones higiénicas ni eran las adecuadas y, desde luego, las alimenticias no. Además, y a todo ello, había que sumar el hecho de que debían prepararse para hacer combate, porque yo lo que he estudiado han sido las armadas de guerra. La época que yo he trabajado más han sido los siglos XVI y XVII, he dedicado casi 20 años a Felipe II. En mi casa decían, menos mal que está muerto, porque imagínense si no. Pero bueno, tengo un gran conocimiento de esa formación y además yo me vinculé profesionalmente muy pronto a los marinos. Para mí el cuartel general de la Armada es casi como segunda casa, porque he trabajado muchos temas marítimos, me encuentro muy cómoda y he logrado pues rebuscar y rebuscar como ratón de biblioteca y de archivo la documentación que me ha permitido por lo menos darles unas pinceladas, porque tengo que escribir un libro para octubre sobre este tema, sobre vivir y morir en el mar. Lo que tenemos en pantalla son distintos tipos de barcos y eso va a ser un factor importante para poder determinar cómo se vive o cómo se muere allí. En la primera imagen es una galera o una galeaza, una galera grande, que es un barco típicamente mediterráneo. Lo que tienen a la derecha es un galeón, es el prototipo del siglo XVI, finales del XVI, durante todo el siglo XVII, y lo que tienen en la parte inferior son un galeón, pero en el otro lado un galeón y al lado una galera, para que vean el tamaño entre lo que es una galera y un galeón. Bueno, los escenarios que yo he manejado mejor han sido donde las armadas tuvieron efecto. Desde las armadas de los Reyes Católicos y, sobre todo, ya digo, hasta finales del XVII, que es con lo que he llegado ahora. El Atlántico, por lo tanto, es un escenario marítimo. El Mar del Norte también lo es, especialmente el Canal de la Mancha, que tiene además unas dificultades orográficas o marítimas diferentes, puesto que tiene muchos bajíos, lo que impide que puedan ir barcos muy grandes, porque lo que hacen los barcos es encallar fácilmente con su quilla en la arena. Y, por supuesto, en el mar Mediterráneo todos los ataques piráticos, los del norte de África, y los turcos pues estuvieron siendo escenario, el Mediterráneo, digo, durante buena parte del siglo XVI. Parece que Lepanto en 1571, digo parece solo, quiebra el espinazo de los turcos, porque ganamos en la batalla de Lepanto. Los turcos se rehacen inmediatamente, pero los españoles o la cristiandad entera tiene la suerte de comprobar cómo los turcos tienen otro problema en su otro frente, que es Persia, y por lo tanto se dirigen a Persia y no vuelven a aparecer, salvo en contadas ocasiones en el caso de España, ¿no? Aquí pueden verlo perfectamente. En estos casos son los límites del imperio con Carlos I, que va permanentemente a mantenerse hasta la paz de Utrecht del año 1711. Y para las fuentes que yo he manejado, pues no hay una bibliografía de referencia. Lo que hay es una magnífica obra, escrita ya hace tiempo, de un magnífico marino, Cesáreo Fernández Duro. Era historiador además también, con lo cual lo que tiene es una colección que se llama Historia de la Armada Española, que nos permite conocer con mucho detalle, y en ese sentido sí es una de las obras de referencia que hay que consultar para conocer cualquier tema en el ámbito marítimo. Sí hay alguna bibliografía suelta, no muchos libros, sobre la construcción naval de época, o sea, textos impresos y luego más actuales. Sí hay alguna información mayor sobre las embarcaciones y el tipo de embarcación, pero quitando de acá, de allá, pues se ha ido construyendo, o he ido construyendo yo, que es fruto de mi investigación personal, pues cómo se vive, qué aspectos en concreto se han detenido más, como la sanidad, como la alimentación. Por supuesto, hay colección de documentos impresos, que es mucho, de documentos inéditos de la historia de España nos da buena información, fuentes literarias, el propio Cervantes, que estuvo preso en Lepanto, nos da la información y es el primero que nos dice que los soldados y los marineros se llevaban fatal, que no se llevaban, claro, él como soldado lo que manifiesta es que los soldados eran lo más, perdónenme esta expresión tan coloquial, y que los marineros eran los cobardes, bueno, sobre gustos, como digo, los colores. Y lo que ha puesto un poco de relieve toda la información
que se ha podido conocer para encontrar lo que podemos decir cómo se vive en un barco o cómo se muere en un barco, nos lo da la arqueología submarina. Yo tuve la suerte de conocer a un arqueólogo, Colin Martin, que es el experto en los barcos de la Armada Invencible, vamos a llamarla ahora Gran Armada, del año 1588, y esa información tan precisa y los libros que ha escrito con Jeffrey Parker, que es uno de los especialistas en Felipe II, nos han dado mucha información. Lo van a poder ver aquí en unas imágenes. Por supuesto, la documentación de archivo, que sigue estando localizada en el Archivo General de Indias, esa sí que es una parada obligada, en la biblioteca del órgano, en la biblioteca y el archivo del órgano de Historia Militar. Después tenemos los trabajos de este Cesario Fernández Duro, que no solamente es la historia general, sino que estamos hablando de otros como Disquisiciones náuticas. Cualquiera de los libros son fantásticos, están en esa biblioteca. La colección Fernández de Navarrete, que fue un escritor que se dedicó a coger mucha información que había en Simancas y después la trajo aquí, por lo tanto está en esa colección, que también está en la biblioteca, y Vargas Ponce en el mismo sentido. Por supuesto, como ya he mencionado, los documentos inéditos de la historia de España. Y, bueno, aquí tenían una información que voy a pasar sobre arqueológicos actuales. Duran un minuto, pero se trata de cómo están los buceadores buscando, midiendo y cómo descubren pues, un cañón, la cureña, que es el que soporta al cañón, o cómo descubren, pues, no sé, un vaso o una copa de madera o un colgante que llevaba pues, alguno de los oficiales que estaban en aquella ocasión. Lo que vemos aquí es a Jeffrey Parker de fondo. Esto es un galeón típico del 16, del 17 especialmente. Eso y un barco es de empaque y de envergadura. En nada se va a parecer a esas galeras, porque las galeras tienen además propulsión rémica, y, en consecuencia, dependen de los 7 u 8 galeotes, que son los forzados, que están remando y que lo están haciendo al son de una persona que se llama cómitre, que va dando la velocidad a la que tienen que ir remando. O el caso de un galeón pues, que se ha estrellado contra las rocas. Las imágenes las pueden encontrar en cualquier parte de Internet, porque hay mucho entusiasta de todo esto que tiene sus blogs y por lo tanto puedes cotillar o curiosear, y luego ya profesionales que también tienen sus páginas en concreto y que trabajan y lo hacen muy bien, y que nos permite a la sociedad, a la civil, pues meternos en un mundo que nos era muy desconocido hace muy poco, tanto el mundo militar como el mundo naval, y que gracias a esa relación entre sociedad civil y la sociedad universitaria, entre la militar y la universitaria, pues estamos encontrando muchísimos puntos en común. La tipología documental, yo me refiero a los libros que se imprimieron en aquella época. Estoy hablando de regimientos de navegación o del arte de navegar. Este es el caso pues, de una armada cuando va a salir, que es lo que hace cuando va a salir, y en este caso, en la imagen derecha, tienen el sumario general de toda una armada. Pues aquí se sabe cuántos barcos había, cuántos hombres había, cuántas pipas o toneles de cerveza había, cuánta cantidad de vino había, porque todo eso está perfectamente estipulado. Lo curioso es que cuando encontramos esos documentos y sumamos con nuestras máquinas actuales del siglo XXI, encontramos que no coinciden las fechas. Luego, engañaban los veedores, que eran los que tenían que pasarle la información al rey, o se llevaban una parte e inflaban otra. Hasta eso hay que mirar, ¿no? No, pero es verdad, es cierto. Bueno, vivir en el mar. Alojamiento, higiene, alimentación, utensilios diarios. ¿A qué dedican el tiempo libre? Como dijo ese famoso cantante. La convivencia de los embarcados, la religiosidad, que en el caso de los barcos españoles jugaron un papel fundamental. España era como la campeona de la cristiandad, tenía que proteger esa catolicidad, la relación entre soldados y marineros, la indumentaria o el armamento. Y vamos a intentar ver lo que es morir en el mar, cuáles eran las enfermedades típicas que compartían todos. Aquí no había diferencia de grupo social, de clase social, ni de identidad. Los vascos, los castellanos, los extremeños, los levantinos sentían su patria chica. Eran castellanos, eran catalanes, pero a la hora de combatir por el rey eran todo uno.
Eso es algo muy diferente que estamos perdiendo en los últimos tiempos. Y luego, dentro de las enfermedades, ¿cuál es la más importante? ¿Qué asistencia sanitaria tienen? Es decir, una persona en cuanto es herida, ¿qué sabe que le puede pasar? ¿Qué problemas tienen los hospitales en el mar? ¿Cómo se hace el combate y el largo regreso a casa? Bueno, deberíamos hacer una distinción importante primero. Es que en España, durante toda la época de los Habsburgo, es decir, de los Austria, hasta la llegada de los Borbón en el siglo XVIII, España no tiene una marina nacional. Lo que tiene el Estado, la corona, es una serie de barcos en propiedad, nada más, a los que dota de gente, de artillería y de todo lo que necesita para poder luchar en una empresa naval. Y lo que tiene que recurrir, pero tanto los reyes católicos como todos los demás, lo que tienen que acudir es a un sistema, mejor dicho, a dos sistemas. Uno que es la requisa. Yo te requiso el barco porque lo necesito, ahí no explica nada el rey, sino que lo tiene que usar, o al sistema de embargo o de asiento. Es decir, el rey establece un contrato con el dueño del barco y en ese contrato se establecen las condiciones. ¿Quién va a poner los hombres? ¿Quién va a poner la cantidad de alimentos? ¿Quién va a poner los soldados? Y entonces hay muchos asientos en el Archivo General de Simancas donde sabemos quién es el propietario, qué tipo de barco es, si es un galeón, si es una zabra, si es una urca, porque hay modalidades para aburrir, y cómo se dotan esos hombres, qué cantidad va a ¿cómo se dice?, a tener el propietario y qué cantidad va a aportar el rey. Entonces, eso es importante porque era mucho más costoso tener un barco ahí todo preparado para cuando las circunstancias pues tuvieran que obligar a utilizarlo. Entonces, no se tenía una marina nacional, el rey tenía, pues de las 60 galeras que había en total, 30 eran propiedad de la corona. El resto había una negociación, como digo, que llevar a cabo para que hubiera. Por eso las empresas, cuando empezaban, se da orden al capitán general que vamos a luchar contra Inglaterra, que la empresa es tal. Entonces ya empieza el mecanismo, y el mecanismo pasa para buscar los barcos, para dotarlos, para buscar a los soldados, para buscar los marineros, para cargar las vituallas del barco, y eso es 6 o 7 meses por lo menos. Por lo tanto, la precipitación en una empresa naval no llevaba ningún sentido, aparte de que no se conseguía. ¡Ostras! A todo corre. Ahora, la fuerza naval de la monarquía hispánica era esta, a mediados del 17. Había una armada del Mar Océano, había una armada de Flandes, había una guarda de carrera de las Indias, estaba la armada de Barlovento. Es decir, España asumió desde el primer momento su gran imperativo marítimo, porque tenía que rodear, tenía que proteger todo lo que los territorios conformaban la monarquía. Bien es cierto que tenía esos recursos y no tenía más, pero todos los territorios estaban generalmente con su caída hacia el mar, ¿no? Este es el Archivo General de Simancas, que es la maravilla de las maravillas. Y luego, decirles también que los escenarios de guerra, dependiendo de dónde tuviera lugar el combate naval, exige una construcción naval diferente. En el caso del Mediterráneo tenemos galeaza, galeote, galera, jabeque, bergantín, galeota. Fíjense ustedes que son mucho más planos y que tienen esa propulsión rémica. O miren, en cambio, bueno, estos son más galeras. Aquí está la galera preciosísima que está en el Museo Marítimo de Cataluña, de Barcelona. Estos siguen siendo galeras. Y en el ámbito atlántico tenemos desde pinaza, zápara, chalupa, urca y, por supuesto, el galeón. Lo que tienen más arriba es una zabra, lo que tienen debajo es una pinaza. Entonces, son tipos de barcos que tienen el bordo muy alto y, por lo tanto, es posible poner diferentes líneas de artillería. Se utilizan hasta 17 tipos de artillería: cañones, medios cañones, versos, medios versos, lombardas. ¿Lombardas? Bombardas, no lombardas, que lo he confundido con con el repollo. Y, por ejemplo, lo que tienen en imagen es una nao y una carabela. ¿Cuántos de ustedes
están todavía confundidos, y perdonen que se lo diga así de claro, o que todavía en los planes de estudio se enseñe que Colón descubrió América con 3 carabelas. Pues no, fueron 2 carabelas y una nao, la nao Santa María. Esa es la nao y esa es la carabela. Lo digo porque la carabela, que es mucho más baja, es más fácil de maniobrar en aguas del Caribe, que lo puede ser un galeón que tiene ya un porte mucho más complejo. Después tenemos la evolución de los barcos. Este es el galeón, el que tienen en color es el galeón de Oquendo, en su lucha contra los holandeses, y lo que tienen aquí ya son fragatas, goletas o corbetas, que ya son barcos del siglo XVIII. Importante que sepan que para cualquier ámbito naval, quiero que sepan quiénes están en los barcos. Pues están lo que se llama hombres de mando, están los que se llaman gente de cabo y están los que se llaman gente de remo. Con la gente de cabo, sí, la chusma. Ustedes cuando oyen hablar, esto es chusma, es que esto es gente de pelaje, bueno, pues así es como se llaman los galeotes. Pero bueno, en los hombres de mando están los oficiales, piloto, maestre, lo que sea competente, pero en nivel de la oficialidad. Con la gente de cabo tenemos a su vez una división, gente de guerra y gente de mar. Se refiere a los soldados con la gente de guerra, a los soldados, aventureros, cualquier otro tipo que se embarca en un barco para hacer la guerra, y los que se llaman gente de mar, que son los marineros, que son los que se encargan realmente de los trabajos propios de la marinería. Curiosamente, en esta división se incluye a los artilleros. En la gente de mar se incluye a los artilleros y, por supuesto, a toda la marinería. Y luego gente de remo, que es la que se utiliza solo en los galeotes. Están los llamados voluntarios, que son las buenas boyas, que es difícil que haya voluntarios para ese puesto, y los forzados, que son ya los galeotes, que pueden ser ladrones, bígamos, blasfemos, desertores, vagamundos, prisioneros, ahí cabe todo. Y, por supuesto, los esclavos. Bueno, les he dicho que hay muchas dificultades para poner en marcha una empresa naval. En cuanto se da orden por parte del rey, empieza el movimiento para averiguar cuántos barcos se pueden lograr, cuántos hombres pueden estar, y en ese sentido lo más importante es la cantidad, qué gente va a ir en el barco. Entonces, lo primero que se hace es reclutar soldados. ¿Qué hace un oficial? Ay, no puedo creerlo. Bueno, pues termino diciendo que es muy difícil vivir en el mar. De todas maneras, yo tengo un encargo de una editorial para poder hacer el libro, que es Los hombres embarcados, cómo viven, todo esto que quería contarles, que no puedo contarles el final, no por falta de tiempo, sino porque no tengo la documentación todavía completa, y que les agradezco mucho su atención. Gracias.